Hola de nuevo, bienvenidos otra vez al curso de creación de videojuegos con Unity. En este tema vamos a tratar el tema de modelos 3D y además de trabajar el tema de modelos 3D, vamos a hablar sobre materiales gráficos. Para modelos 3D, una opción es hacerlos tú mismo, ¿de acuerdo? Con programas como pueden ser Blender, 3D Studio Max, Maya o Cinema 4D. Pero bueno, en este caso, para este curso, lo que vamos a hacer es trabajar con un repositorio de modelos 3D. En este caso, TurboSquid. TurboSquid, hay otros repositorios, por cierto, permite, vamos a buscar, por ejemplo, una palabra clave, siempre buscad en inglés, permite buscar modelos 3D por criterio. Fijaros que yo he buscado ARMA, en este caso, y me saca todos los resultados de ARMA que hay en TurboSquid. Fijaros son objetos de pago, por cierto, y tenemos 360 páginas de resultados. Lógicamente, para estas pruebas primeras no vamos a empezar a comprar modelos, entonces vamos a ver cómo trabajar con TurboSquid con los modelos gratuitos. Lo que va a pasar con los modelos gratuitos que utilicemos es que nos van a presentar una serie de problemas. Yo he elegido un modelo que tiene unos cuantos de ellos, pero en la práctica es donde veréis qué fallo tiene cada uno y bueno, pues os tocará lidiar con ellos. Este que he elegido, pues se trata de una moto, en este caso vamos a buscar motorbike, ¿vale? Se trata de una moto que presenta pues la mayoría de los problemas habituales en modelos gratuitos. En el caso de que queráis buscar otra cosa, que yo os aconsejo probar lo que voy a hacer ahora, pero con otro tipo de objeto, lo primero que vamos a hacer es encargarnos del precio. Entonces, en la columna de la izquierda hay varios criterios de búsqueda. Uno de ellos es el precio. Vamos a marcar un precio eh, customizado, por así decirlo. Vamos a aplicar máximo cero. Entonces esto nos filtrará resultados de búsqueda de forma que solo aparezcan recursos gratuitos. Fijaros que la cantidad ha bajado muchísimo, porque la idea de TurboSquid es que es una web donde tú puedes adquirir recursos de proyecto o bien vender recursos de proyecto. También puedes vender un recurso que hayas creado para tu proyecto comercial, lo puedes luego revender aquí. Eh, depende mucho de la licencia que le pongas, pero se puede. Otra cosa que deberemos tocar primero, antes de descargar el modelo, me refiero, va a ser el formato del fichero 3D. Como os decía, pues hay bastantes suites de modelado. Aquí tenéis unas cuantas. Incluso AutoCAD también puede utilizarse para modelar en 3D. Entonces, vamos a basarnos en la compatibilidad que tiene Unity con este tipo de formatos. Los formatos que acepta Unity son, os lo digo por orden de mayor compatibilidad a menor. El primero es FBX, es un formato de Autodesk, entonces las suites de 3D Studio permiten guardar en este formato, pero aparte de eso, la mayoría de las suites, como pueden ser Blender o Cinema, también nos van a permitir exportar a formato FBX, ¿de acuerdo? Entonces FBX sería el formato preferido. La diferencia con el resto de formatos es que FBX nos va a soportar además huesos en modelos animados y animaciones, mientras que el resto de formatos no solo nos van a soportar el modelo y el texturizado. Después de FBX, otro formato es 3ds, que es del antiguo 3D Studio, me refiero a antiguo de hace ya muchos años. Ahora mismo 3D Studio se denomina 3D Studio Max, ¿vale? Como lo podéis ver aquí. Pues 3ds es un formato de los primeros 3D Studio de hace ya muchos años, que bueno, sigue siendo compatible con Unity. Es un formato que bastantes herramientas también nos van a permitir guardar en este tipo de formato. Finalmente, otro formato, el último, es OBJ. OBJ es otro formato también muy antiguo de modelo 3D y en este caso OBJ nos va a soportar tanto el modelo como materiales básicos. Cuando hablo de materiales básicos me refiero pues tonos monocromos con mayor o menor brillo, pero como por ejemplo estos coches, ¿vale? Que realmente están pintados con tonos monocromos. Para filtrar, aunque bueno, es muy sencillo, antes de bajar el modelo, comprobar su compatibilidad. Ya vemos que este está en 3ds, o sea que va a ser compatible, no en tanta medida como un FBX, pero será compatible. Otra opción es en la pestaña Compatibility. En este caso hay muy pocos resultados de búsqueda, pero cuando hay bastantes, nos saca una tabla con los formatos. Entonces hay una barra de búsqueda en la que podemos marcar pues lo que os decía, 3ds, FBX, que es el formato más compatible, y OBJ. OBJ. De acuerdo. Aplicamos, a ver si el filtrado, fijaros que, por ejemplo, esto que es una textura, que es una imagen JPG sin más, pues me lo filtrará. Y ahora solo me quedan modelos compatibles, ¿vale?
A la hora de cuando cliquemos en la moto para descargarla, pues bueno, se nos bajará un archivo zip que es bastante, según como lo haya publicado el autor, e incluso te pueden venir todos los formatos o te pueden venir los formatos por separado, etcétera, ¿vale? En mi caso, la Vespa, pues la he descomprimido, el fichero Vespa barra baja 3ds y me guarda esto. En este caso, me guarda el modelo en formato 3ds, que es el que me interesa, y dos carpetas con texturas y con imágenes, ¿vale? De momento vamos a pasarlo a Unity y ahí vamos a empezar a hacer la tarea de setup del modelo. Setup hace referencia a la configuración que le das desde Unity a un modelo que ha sido construido realmente con otra suite, como puede ser 3D Studio Max. Antes de soltar el modelo en el proyecto, recordad que vamos a organizar por categorías, entonces nos falta la categoría de modelos y en esta categoría en cuestión, aunque ya os he dicho que lo mejor es hacer siempre subcategorías en prácticamente todo, en modelos sí que asumo que va a haber categorías de objetos, voy a sacar la categoría vehículos, y no solo eso, interesa que el modelo llegue al proyecto de Unity con su carpeta propia, es decir, que no haya varios modelos en la misma carpeta. Vamos a añadir la Vespa, fijaos, añado la carpeta, me importa los recursos, ya veis que añadir recursos siempre es igual, lo voy a renombrar. Si yo abro Vespa, aquí tengo el objeto, pero asociado al objeto siempre hay una carpeta de materiales. El problema de mezclar varios objetos en la misma carpeta es que la carpeta Materials va a guardar todos los objetos, todos los materiales de todos los objetos y después es muy complicado trabajar cuando toca ir a un material en cuestión, es complicado. Entonces siempre un modelo por carpeta. Este modelo, como os decía, pues nos ha venido con otras subcarpetas, con imágenes y texturas, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar sobre las imágenes. Fijaros que estos son renders que han hecho con la herramienta de modelado que han utilizado y esto no nos sirve para nada. Ojo porque estos son texturas, mientras que esto sí que es un modelo 3D. La carpeta imágenes, esta que os digo, la vamos a borrar entera. Sería una de las primeras fases del setup del modelo, es limpiar lo que no hace falta, porque en este caso nos lo han empaquetado con más cosas de la cuenta. Y bueno, aquí nos vienen dos texturas, vamos a asumir que sí que forman parte del modelo. Y los materiales gráficos, que fijaros que son muy sencillos, excepto estos dos, que sí que se ve que están texturizados, los demás son materiales monocromos de los que os decía. Todas estas pegas que estoy poniendo es porque se trata de un modelo gratuito, un modelo de pago, pues lógicamente lo normal es que te lo den con unos materiales correctos, bueno, y con otras mejoras que, en base a los fallos que vamos a ver que tiene esta Vespa. Bueno, lo siguiente a hacer sería pues echarlo a la escena para ver cómo luce. Lo arrastramos, pulsamos la tecla F y pues bueno, se ve bien. La densidad poligonal ya podemos apreciar que no es muy alta, que bueno, hay alguna cosa que se podría mejorar, pero no es especialmente alta, no es una densidad que llame mucho la atención. Y además en la propia web de TurboSquid, si abres el objeto que quieres bajar, a la derecha uno de los medidores es el polygons, ¿vale? Que tenéis aquí. Tenemos 6.700 polígonos para una moto, que es una moto muy sencilla, la verdad es que son bastantes polígonos para una moto tan sencilla. Ya os digo que todo esto, pues habrá zonas que se puedan mejorar reduciendo un poquito los polígonos, pero bueno, nos puede ser. Eh, lo siguiente sería, vamos a centrarnos en la moto, vamos a ver el tamaño. Aquí las herramientas de modelado 3D no llevan un convenio entre todas ellas, entonces los metros de 3D Studio son metros diferentes a los de Unity y esto siempre causa problemas en la escala. Nos hemos centrado en el modelo y yo lo que voy a hacer es sacar un cubo, que es de arista 1, y ya podéis ver que vamos a posicionar el cubo, que la moto no tiene un tamaño correcto. Eh, la opción mala sería utilizar el botón de escala de Unity y hacer esto, y digo que es la opción mala porque ponemos una escala arbitraria y lo estamos haciendo en la propia escena, es decir, en las siguientes escenas el recurso de proyecto va a seguir con un problema de escala. Yo aconsejo, seleccionando el modelo, aquí en el inspector en Model, atacar al factor de escala, que básicamente lo que se va a encargar es de que este recurso, al haber sido importado de la herramienta, aplique un factor de escalado, de forma que cuando lo echemos en la escena, sea las veces que sean, pues siempre tenga este mismo factor. Aquí hay un truco y es que en la práctica, en la mayoría de los casos, ¿vale? Si el factor de escala lo multiplicamos o lo reducimos entre 10, la escala se consigue poner acorde a metros. Digo en la mayoría de los casos, a veces no. Entonces en este caso la moto la queremos ampliar, vamos a probar con un factor 10 veces superior, es decir, 1. Y pues tenemos una moto, vamos a moverla.
que, bueno, sabiendo que el cubo mide 1 metro, la podríamos dar por válida. Lógicamente no sabemos, o yo no sé lo que mide una Vespa exactamente, entonces sí que una opción buena sería ir a Google, ver las medidas de una Vespa, sacar un cubo de la misma longitud y hacerlo pues como debe ser. Pero bueno, para nuestro caso, pues ahora mismo nos serviría hacerlo para nuestros pasos tan sencillos, ¿vale? No vamos a entrar en tanta complicación. Bueno, ahora ya tenemos aquí la moto. Vamos a ver una serie de detalles. Otro problema que podemos tener, fijaros en las letras que tenemos aquí atrás, son letras que están construidas por polígonos cuando podría interesar que fuese una simple textura. La densidad poligonal de esta pieza pues no es grande, ya se ve que no es grande, pero es uno de los muchos problemas que podremos encontrar por esta moto si la miramos a fondo. Otra cosa más, yo intento clicar para seleccionar solamente el texto y fijaros que a nivel de jerarquía, este objeto que tengo elegido y que me sale con su rejilla de polígonos es un objeto único, es una malla, aquí en el componente de malla es una malla única que no está compuesta por subobjetos. Esto es otro problema y este sí que no podemos solucionar desde Unity. El encargado de haber modelado esto podría haber pensado que nos interesa atacar a ciertos subobjetos en cuestión y podría haber hecho varios subobjetos más de los que ha hecho. Por ejemplo, si tuviésemos un subobjeto en la luz trasera, pues podríamos añadir muy fácilmente una luz exactamente en este punto y un texturizado acorde con la luz, etcétera. Entonces este es un problema que no podremos resolver desde Unity y que tendremos que trabajar como podamos. Simplemente tened en cuenta si modeláis o si trabajáis con un modelador el tema de los subobjetos. Otro problema más, si quisiésemos destrozar esta moto en trozos con una explosión, es algo que puede hacerse. Fijaros que las destrucciones de vehículos en juegos de coche sobre todo pues son algo normal. Haría falta como mínimo que esté compuesta también por subobjetos, de forma que podamos soltar el objeto que nos interese en cada momento. Bueno, continuando con la moto, otra parte del setup interesante sería la configuración de materiales. La vamos a ver un poco en resumen, ¿vale? Yo en este caso voy a trabajar sobre el asiento de la moto y vamos a aplicar una serie de materiales sobre él. Si vamos al inspector, aquí tenemos otro caso, por así decirlo, de los problema no, pero es otro caso raro. Este es un modelo multimaterial, es decir, es un modelo que en las diferentes partes que tiene utiliza diferentes materiales gráficos. Vamos a mirar por curiosidad en el caso de la rueda, pues fijaros que es lo mismo, y el manillar, en el manillar pues lo mismo, tenemos aquí materiales, modelos multimaterial. En el caso del cubo de Unity es un modelo que sí que es un modelo unimaterial. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Tenemos que buscar aquí en esta lista el material gráfico del asiento. Entonces, yo imagino que será plastic. Una forma fácil de ver si es el material es atacar al color, ¿vale? Sí que vemos que este plastic afecta al asiento, pero si os habéis fijado también nos afecta esta parte de aquí. Es decir, quien ha modelado esto ha aplicado el mismo material a dos partes y el problema, bueno, a dos partes no, a tres, fijaros en los pedales, ¿vale? Entonces el problema va a ser que el material que apliquemos aquí pues se va a autoaplicar ahí y tampoco podemos arreglar esto desde Unity. Eso sería problema del que nos ha modelado esto. Bueno, vamos a fijarnos en el asiento, entonces vamos a ver, ya veis que los materiales, la primera configuración que ofrecen siempre es el color de teñido, que en el caso de este asiento pues está puesto en oscuro, y esto lo hace porque realmente como no hay textura, tiene que aplicar el color oscuro, pero si hubiese textura oscura, lo ideal sería aplicar el color blanco, ¿vale? Para que la textura, si es negra, que sería lo normal, no se vea teñida a más oscuro todavía, sino que se mantenga tal cual, ¿vale? Con un color blanco, la textura que apliquemos se verá tal cual. Bueno, vamos a ir a la carpeta texturas de nuestra moto. Y bueno, vemos que tenemos dos muy básicas y muy malas, las dos por cierto. Entonces vamos a utilizar la textura esta de rubber sobre el asiento. Y vamos a ver cómo resulta. Aquí en Plastic vamos a asignar arrastrando la textura. Entonces fijaros que aquí se ve parte del texturizado y lo que podemos comprobar es que, bueno, que no es buen resultado, que no queda muy bien lo que hemos, la textura que hemos puesto. Yo estoy seguro de que esta textura no estaba pensada para este asiento, pero bueno, venía en el paquete. Vamos a ver qué podemos hacer con la textura. En primer lugar, vamos a jugar con el tiling. El tiling nos indica la cantidad de veces que la textura se mapea para envolver al objeto. Este tipo de mapeado, ahora os comentaré un poquito lo que pasa con él. Las texturas no simplemente se mapean, como hemos visto en el caso del terreno, que se aplicaba como una especie de tablero de ajedrez,
sino que las texturas pueden indicarse para cada uno de los polígonos en qué sección de la textura se mapean. Eso se llama VMapping. Os voy a enseñar un ejemplo de textura VMapping y está en el paquete de controladores de personaje. Voy a importar el paquete de controladores de personaje, que no lo tengo aquí todavía. Vamos a cargarlo. Y bueno, en este paquete, además de los controladores básicos, venía un modelo con rigging, con huesos, ¿vale? En Character Controller, en las fuentes del paquete, Prototype Character, personaje, ¿vale? Lleva un texturizado que es de VMapping, ¿vale? ¿Cómo lo podemos ver? Voy a abrir un poquito su jerarquía porque en el caso de bípedos con rigging, con huesos, se generan jerarquías muy grandes y a veces encontrar el objeto de la jerarquía que guarda la textura, pues a veces cuesta. Vale, está aquí, ¿vale? Está ya en la pelvis, fijaros, aparece que está aquí el componente Skynet Mesh Renderer, que es el encargado de renderizar objetos con huesos que puedan deformarse, a diferencia del Mesh Renderer, que es el habitual en objetos que no tienen huesos, ¿de acuerdo? Bien, en este material, como os decía, es el modelo tiene asignado un VMapping que le indica para cada polígono por separado dónde debe mapearse sobre esta textura. Fijaros que la textura cambia bastante, no es una textura que esté pensada simplemente para envolver al modelo, como habíamos visto hasta ahora, sino que utiliza el VMapping, ¿vale? Vamos a borrar el personaje, simplemente era porque vieseis ese caso, y vamos a ver con texturas que no tengan ya puesto el VMapping. En este caso yo estoy seguro de que esta textura no lo tiene puesto porque no queda bien. Entonces vamos a ver qué podemos hacer. El tiling, como os comentaba antes, mide cuántas veces se mapea la textura. Si se trata de una textura de VMapping, como el personaje que teníamos anteriormente, aumentar el tiling va a implicar que esta textura se mapea varias veces y van a verse las zonas negras, va a quedar muy mal, podéis probarlo si queréis. Pero en el caso de texturas que parece que envuelven sin más al objeto, vamos a probar con un tiling de 4. Fijaos la diferencia, lo que pasa es que ahora la textura se mapea a lo largo de este eje 4 veces en lugar de una, y si metemos otro 4 en Y, a lo largo de este otro eje se nos mapea 4 veces en lugar de una. La diferencia ahora es que la textura pues se aprecia la trama y sigo estando seguro de que esta no es la textura pensada para la moto, pero fijaros que con el 4 pues más o menos podríamos hacer el arreglo, ¿vale? Esto es un arreglo. Bueno, hasta aquí el tratamiento de un material básico, pero vamos a ver brevemente un par de materiales interesantes que los podemos seleccionar en esta opción de shader pequeñita que veis aquí. Tenemos una lista desplegable que nos indica que el shader aplicado al objeto es difuso. La idea del shader difuso es que al verse iluminado nos muestra la información de la textura. A mayor iluminación, es decir, cuando el rayo de luz vaya más perpendicular a la superficie, veremos la textura menos oscurecida y cuando el rayo de luz no vaya perpendicular a la superficie, lo veremos pues más oscurecido. Más materiales, además del difuso, fijaros que si abrís la lista hay un montón, entonces yo os voy a dar un par de nociones para que tengáis resumidos prácticamente el 90% de los materiales que hay aquí. Fijaros que las palabras difuso especular y Bumped aparecen en bastantes sitios, incluso si vamos a otros shaders como los reflectivos, difuso, especular y Bumped también aparece en la mayoría, yo digo en un 90% aproximadamente de los sitios. Viendo lo que significa difuso, especular y Bumped por separado, es muy fácil luego determinar qué es lo que hace un shader reflectivo, Bumped especular o reflectivo difuso. ¿De acuerdo? Difuso ya lo hemos visto, es el modo normal de iluminación. Entonces vamos a ver el modo especular. Fijaros que difuso y especular siempre son contrarios, ¿vale? Siempre eso, difuso o especular, ¿vale? Vamos a ver el modo especular. Ya vemos aquí un brillito y es que el shader especular se distingue del shader difuso en que el especular muestra la información de la fuente de luz cuando la iluminación es más perpendicular a la superficie, ¿vale? Aquí fijaros que en la zona que tenemos más directa con nuestra vista, pues se aprecia este brillo. El shader especular tiene un poquito más de configuración que el otro, ya que añade un factor que se llama shininess, es decir, brillo, que si lo ajustamos, fijaros que nos permite, queda muy mal si lo subimos mucho, ¿vale? Nos permite indicar en qué medida el material es un material especular, es decir, qué cantidad de rayos tienen que ser, bueno, qué tolerancia hay a la perpendicularidad de los rayos para que se genere el brillo. Si hay muy poca tolerancia,
que la barra está un poco invertida, ¿vale? Solo los rayos que son perpendiculares son reflejados, mientras que con una tolerancia muy alta, tanto los perpendiculares como un entorno de ellos son devueltos, ¿vale? Además del shininess, otro factor que se puede tocar es el specular color, que no es el color que afecta al total del objeto, sino que es un color de teñido que se va a aplicar a las áreas que reflejan, ¿de acuerdo? Que tienen comportamiento especular. El specular color está pensado siempre para tomar una gama de grises para que o bien tapen, cuando es oscuro, el brillito, o bien que lo realcen, ¿de acuerdo? Si lo ajustamos un poco, pues fijaros que lo que pasa, ¿vale? Que desde aquí también podemos ajustar la cantidad de reflejo de forma muy similar al Shininess, ¿de acuerdo? La diferencia es que con el Specular Color podemos establecer incluso colores de reflejo que no sean los propios de la fuente de luz original, que era blanca, ¿de acuerdo? Que sepáis que en la naturaleza no existen materiales que devuelvan la iluminación de un color diferente al de la fuente de luz, pero un render sí que permite ese tipo de fenómenos. Una utilidad de este color especular que podemos dar puede ser, suponed que estamos en una escena que es muy roja, por ejemplo, o muy verde, ¿vale? Bueno, vamos a poner el caso de roja, ¿vale? En una escena muy roja, aunque la fuente de luz sea blanca, porque tú puedes decir, a ver, estoy en una habitación roja y la luz es blanca, ¿de acuerdo? Lo que se produciría en la realidad es que este brillito se vería teñido por los rebotes de luz en la habitación y se vería rojo. Unity no entiende de rebotes, realmente Unity es a nivel de render es muy sencillo, aplica la iluminación, genera el resultado y ya está, no aplica rebotes de luz en nada. Entonces, en el caso de la habitación roja que os comentaba, sí que podría servir aplicar al specular color un pequeño factor de teñido a rojo para simular el efecto de que se refleja el entorno de la habitación. Aunque ya os digo que eso son tareas de mucha precisión que hay que hacer luego para conseguir un acabado visual. Fijaros que hacerlo adecuadamente para todos los objetos del juego es algo que cuesta tiempo. Todo realmente pues cuesta un poco de tiempo. Bien, shader difuso y especular yo creo que os habrá quedado claro. Vamos a pasar al bumped porque vamos a ver el bumped especular, ¿vale? El bumped es un efecto que se utiliza extensamente en todos los juegos recientes, ¿vale? Bueno, prácticamente todos los juegos recientes. Y el bumped nos va a servir para, fijaros en estas zonas en las que la textura simula un relieve, el bumped va a ayudar a que ese relieve parezca que está ahí, ¿vale? Porque en este caso vemos que es una textura mapeada y que esto es plano, ¿de acuerdo? Bien, el bumped specular, volviendo al chasis, ¿vale? La configuración es muy similar al specular, pero en este caso nos añade una segunda textura, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo generar esta textura. Bueno, un normal map, si trabajáis con 3D Studio Max o con Cinema 4D, es un tipo de textura que la herramienta de modelado es capaz de generar, y es una textura que te la va a generar en base al texturizado original del objeto para conseguir el efecto de relieve que os digo. Como en nuestro caso no estamos trabajando con herramientas de modelado todavía, ¿vale? En el caso de Unity podemos autogenerar un normal map en base a una textura. Que sepáis que no es la técnica adecuada, ni mucho menos, pero para que empecéis a trabajar es suficiente. Y no es la técnica adecuada porque el normal map se va a autogenerar en base a esta imagen en blanco y negro. Va a suponer que las zonas negras son zonas más profundas y las zonas blancas son zonas más elevadas, cuando realmente, fijaos en esta trama que no sería exactamente así como nos interesa el relieve, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda. La solución es fácil, se trata de coger la textura original, que la tenemos aquí, con el atajo de teclado control D la duplicaríamos. Yo recomiendo poner un nombrado, si se llama Rubber, pues Rubber Normal Map, que quede claro lo que es, ¿de acuerdo? ¿Cómo generaríamos el mapa de normales? Pues si vamos al importador de texturas, que lo tenemos en el inspector, en el tipo de textura, en la primera opción, le podemos indicar que no queremos una textura normal, sino que queremos un mapa de normales. La configuración básica del mapa de normales es la cantidad de relieve que queremos, ¿vale? 0,25 es muchísimo, yo voy a poner un 0,04 aproximadamente, ¿vale? Porque, bueno, 0,25 quedaría muy mal, lo podéis probar. También hay un filtering, el filtro simplemente son diferentes algoritmos, por así decir, para calcular esta textura nueva. Entonces, aunque Sharp y Smooth signifiquen afilado y suave, no tiene mucho que ver el resultado que vamos a conseguir, lo veréis en la práctica. Yo voy a dejarlo Sharp por defecto, vamos a aplicar y se nos genera esta imagen azul, ¿vale? Esta imagen azul es un mapa de normales. Fijaos que tened en cuenta que con un clic yo elijo la moto entera, pero con un segundo clic selecciono el subobjeto, ¿vale? Muy importante. Vamos al shader y aplicamos aquí el mapa de normales, ¿vale?
En este caso, realmente no aprecio prácticamente el cambio. Entonces voy a volver al mapa de normales y voy a subir el pumpiness. Voy a exagerarlo un poco, ¿vale? Vamos a volver a aplicar. Y bueno, vale, ya sé por qué no veo el cambio, ¿vale? Ojo porque el tiling que hemos modificado se aplica tanto a la textura como al mapa de normales, que también va a ser mapeado aquí. Entonces, si el tiling de la textura es 1, el tiling del mapa de normales tiene que ser el mismo, ¿vale? Esto es así, salvo en el caso de que la trama de textura sea una textura lisa, por así decirlo, y te interese tener un normal mapping, o sea, unas irregularidades que no tienen que ver con la textura. En ese caso sí que el tileo puede ser diferente, pero cuando el normal mapping ha sido sacado directamente de la textura, el tileo debe coincidir, ¿vale? Fijaros que ahora sí que vemos un efecto más como de cuero y el relieve parece que está ahí. Puedes decir, de acuerdo, se ve mejor, lo dejamos así, pero os voy a explicar un poquito más a fondo cómo funciona un normal mapping. Yo creo que es interesante, ¿vale? Voy a apagar la luz, es decir, voy a quitar la luz direccional, nos hemos quedado solamente con la luz ambiental y voy a sacar una luz de punto, ¿vale? La luz de punto la voy a mover aquí, entonces fijaros ahora con la iluminación como el mejora, ¿vale? Lo notáis que mejora, ¿de acuerdo? Lo que sucede ahora es que aunque los polígonos sigan siendo planos, ¿vale? Fijaros que esto debería ser una textura mapeada aquí. El normal mapping va a hacer que la textura reaccione a la fuente de iluminación. Entonces, fijaros en estas tres franjas que antes no cambiaban, que antes simplemente se iluminaban más o menos, pero no ofrecían ninguna variación. Fijaros si yo muevo la spotlight, cómo esas franjas, lo veis, parece que tienen realmente un relieve y son sensibles a los efectos de iluminación, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el sistema de texturizado utilizado ahora mismo en juegos. También hay otras técnicas, pero es una de las más rápidas y que os recomiendo para empezar, ¿vale? Bueno, ¿por qué se produce ese efecto? Pues bueno, os lo voy a resumir brevemente. Os decía que los rayos de luz, cuando son perpendiculares a la superficie, es cuando ejercen iluminación máxima. Bueno, lo que nos da el mapa de normales es, en lugar de el vector perpendicular al polígono, esta información azul nos da unos vectores que varían ligeramente respecto del perpendicular. Y esos vectores, a la hora de calcular la iluminación, pues nos permiten hacer que en esta zona tendríamos un vector que está mirando hacia aquí, por así decirlo. A no ser que la luz venga desde aquí, no lo veremos iluminado. Al igual que en esta pequeña zona tenemos un vector que vendría así, es decir, nos han variado la perpendicular un poquito, y cuando la luz viene de este sentido sí que lo vemos iluminado, mientras que cuando la luz venga de este sentido no lo veremos iluminado. Bueno, ese es el comportamiento, voy a volver a poner la luz, por cierto, ¿vale? Ese es el comportamiento de los mapas de normales. Fijaros que el resultado gráfico, ahora si vemos la moto desde fuera, ya veis que no tiene ni punto de comparación este resultado visual con el resultado visual del chasis. El normal mapping es lo que se utiliza ahora mismo en juegos, mientras que el shader difuso por defecto es, para que os hagáis una idea, de la época de Counter-Strike. Bueno, con el setup vamos a terminar por ahora porque a nivel físico lo trabajaremos en el siguiente vídeo. Entonces este setup lo habríamos parcialmente acabado. Una opción interesante sería que en nuestra carpeta de prefabricados esta moto Vespa, que a falta de colisionadores y de un poco de más de trabajo ya la tendríamos entre comillas lista, la guardemos como prefabricado de proyecto. ¿De acuerdo? Eso ha sido hasta ahora. Seguimos con el tema de físicas.